I sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Seguramente habrán notado las incontables veces en las que se demostró que Taehyun era el más grande fan de Jungkook. Y esto no lo digo para que se dispute en un lugar que claramente se tuvo ocupado, desde el momento en el que Taehyun conoció a Jungkook y nunca más lo soltó, sino que además demostrarle a todas esas personas que Taehyun claramente conoce hasta lo que no muchos de los integrantes de BTS saben de Jungkook, pues el sentirse orgulloso de los logros de su compañero de vida me deja en claro que definitivamente ni siquiera yo podría ser el más grande fan de Jungkook si existe Taehyun, ya que desde la vez que lo incitó a pasar al frente solo porque Jungkook estaba demasiado tímido detrás de todos, me deja con una grata sensación. Así como durante una reunión de fans en 2016, donde a Taehyun le preguntaron cuál era su canción favorita en solitario del álbum Wings, y Taehyun no dudó en responder que su favorita era Begin de Jungkook, tachando la primera opción. Para el Festa de 2021, Taehyun nuevamente mostró su apoyo a las canciones de Jungkook, cuando se le preguntó qué canción le gustaría bailar después de una buena comida, y él agregó una cuarta opción, donde colocó la canción Stay, en la que Jungkook está acreditado como compositor junto a Namjoon y Seokjin. Durante Winter Page en 2021, eso volvió a ocurrir de una manera más directa, cuando Jungkook recibió una grabación de Taehyun en la que éste expresó su gratitud hacia Jungkook por compartir su talento con BTS, diciendo que si no fuera porque Jungkook es parte de su equipo, BTS no hubiese llegado hasta donde está el día de hoy, ya que no le importa lo que los demás digan, porque para él, Jungkook es la persona más talentosa que ha conocido en toda su vida, y mientras sus palabras llenaban el silencio del lugar, ambos actuaron de manera tímida al escuchar y escucharse decir cuánto amaba la voz y el gran talento de Jungkook. 음악을 좋아하고 사랑하는 정국이에게 일단 그 엄청난 재능으로 다른 댄스 방탄소년단에 기부를 해줘서 너무 고맙고 너 때문에 우리 그룹이 이렇게까지 올라올 수 있었던 것 같아. 너는 누가 뭐래도 내가 이때까지 본 재능 있는 사람 중 가장 최고인 것 같아. 앞으로도 전국으로서 전국으로서 Pues solo tienen que mirar la sonrisa orgullosa de Taehyun cuando Chris Martin dijo que Jungkook era realmente impresionante, refiriéndose a que su talento era demasiado excepcional, y por supuesto, como el gran fan que es, Taehyun no pudo evitar regocijarse ante los cumplidos hacia Jungkook. Pero ya ni siquiera hablo enteramente del ámbito laboral, incluso Taehyun es más fan de la belleza de Jungkook que el propio Jungkook hacia él, ya que para el primer live que tuvimos de Taekook juntos en 2020, Jungkook comenzó a decir que si él no era el que se veía mejor en todo, recalcando hacia ARMY que Taehyun realmente se veía mejor en todo, a lo que Taehyun dijo que era bueno escucharlo de Jungkook, quien era el que verdaderamente se veía mejor en todo, mientras se sonreían tímidos por sus recientes cumplidos. En otro momento, Jungkook no estaba sintiéndose satisfecho de su actuación en el escenario debido a que había estado lloviendo. Jonghi quiso intentar hacerlo sentir mejor, diciendo que simplemente estaban agotados, pero Jungkook siguió insistiendo en las muchas gotas de agua, por lo que Taehyun, al siempre apoyar todo de Jungkook, le dijo que él siempre daba lo mejor de sí en el escenario, por lo que Jungkook volvió a creer en sí mismo otra vez. 뭐 하시? 우리 탈진 직전에 막 수백방 흘려도 수백방을. 야 정말 넌 늘 무대에서 겁나 빡세게 하잖아. 그렇지. 해맑게 만드네. 고생했다. 난 내가 참 잘했다. Y si Jungkook canta toda la noche, Taehyun escuchará toda la noche, porque para él y el resto del mundo, Jungkook tiene la mejor voz, pues solo tienes que mirar su expresión para saber eso. O cuando Taehyun le pidió cantar I Know a Jungkook, la cual tiene dos frases similares que dicen, me amas chica, por eso te amo, y me amas chico, por eso te amo. Jungkook bien pudo cantar a Taehyun la primera estrofa que es como comienza, pero en cambio, Jungkook opta por cantar me amas chico, por eso te amo, lo cual fue parecido a la vez que Jungkook cantó junto a Namjoon esa misma canción durante un concierto, y justo cuando Jungkook iba por la segunda estrofa, rápidamente miró a Taehyun cuando este estaba disfrutando de sus voces juntas. 아니요, 정국이. 불러라고요?
나중에 줄게. 한번 쏴 해줘. 목소리만 딱 해줘. 목소리만. Pero lo más adorable de la admiración que Taehyung siente por Jungkook es cuando lo elogia con extremado cariño, justo como en un run en el que Taehyung estaba hablando sobre el arte de Jungkook, diciendo que era muy adorable, cuestionando que era esa cosa tan linda que Jungkook había dibujado con una voz suave hacia él. 어이 귀여워. 뭐야 이거? 왜 이렇게 귀여워? Incluso en una entrevista confesó en modo demasiado fan que nunca había visto a nadie que se vea mejor con cabello largo como Jungkook. También dijo que le gustaba mucho su personalidad, incluidas sus bromas, así como su persistencia y su talento innato que haga lo que haga, lo hará mejor que el promedio. Incluso pone de todo de sí a tal punto que él mismo se preocupa por la salud de Jungkook, ya que da siempre su máximo en el escenario, lo cual es siempre enteramente adorable, porque en más de una ocasión, Taehyung apoyó incondicionalmente a Jungkook a tal punto de que se sintió derrotado por My Time, por lo maravillosa que fue. Ya que no podemos olvidar la vez que el 19 de junio de 2022, Taehyung dijo para la revista de Weverse Magazine que publicaría solo lo que más le gustara, y el mismo día compartió una foto de Jungkook a través de sus historias de Instagram, y días después publicando solo la nota alta de Jungkook a la canción de For You, también en sus historias de Instagram, dando a demostrar que efectivamente Jungkook es lo que más le gusta. Taehyung incluso se ha asegurado muchas veces que Jungkook no la pase mal cuando cree que cometió errores en el escenario, diciéndole que lo ha hecho bien o animándolo un poco, lo que demuestra su continuo apoyo. 아니야, 진짜 잘했어. Y la manera en la que siempre lo retroalimenta me da la satisfacción de saber que lo primero que Taehyung haría antes de agradecerle a cualquier otra persona es ir primero a decirle a Jungkook que lo hizo fantástico en la filmación del MV de Life Goes On como siempre. 정국 감독님도 정말 감사하다고 얘기를 드리고 싶습니다. Ya que en lo que Taehyung respecta, cree firmemente que Jungkook tiene la mejor voz en todo Corea, y no vacila sobre ello, porque es una entera realidad. Incluso halagando su belleza mientras lo comparaba con Terry Granchester, que es un personaje de anime, así que Taehyung comenzó a decir junto a Hoseok que se veía muy bien, por lo que Jungkook salió muy satisfecho con el resultado y los halagos que había recibido mientras era arreglado. Durante el episodio 118 de BTS Run, Jimin y Jungkook estaban mostrando las camisas que iban a usar en todo el run, pero mientras los demás hablaban sobre lo bien que se veían vestidos de lentejuelas, Taehyung solo pudo pensar que Jungkook se veía muy bien con el reloj en su brazo, por lo que Jungkook dio ese tipo de sonrisa que me hizo saber cuánto le gusta que Taehyung note hasta lo más mínimo, o incluso cuando Taehyung lo apoyó en los diseños que Jungkook había hecho, diciendo que él compraría todo por sí mismo, así que Jungkook estuvo agradecido porque había puesto todo su esfuerzo en ello. Pues miren cómo también disfruta de la voz de Jungkook mientras este canta Yet to Come y mueve la cabeza al ritmo de esa canción, me deja con una bonita sensación. Y sabemos que Taehyung es el mayor fan, porque incluso Jungkook una vez dijo que Stay originalmente era la última canción de su mixtape, pero que Taehyung se la recomendó a los miembros y al personal, y por eso decidieron incluirla en su álbum B. Así como la vez en la que Taehyung quiso animarlo mientras Jungkook estaba en cuarentena por COVID, diciendo que se veía muy fuerte y saludable, mientras él ni siquiera podía moverse cuando estuvo en esa situación, o cuando lo dijo que era demasiado bueno en el boxeo, y Jungkook le agradeció. Es simplemente lo que marca la diferencia. Para otro episodio de Run, Taehyung casi se levanta a aplaudir el maravilloso doblaje de Jungkook. A pesar de que todos estaban ocupados en otras cosas, Taehyung se tomó el tiempo de felicitarlo en primer lugar, así como todas las veces en las que dijo que You I Still era su canción favorita sobre todas las cosas, y siempre lo elegía en primer lugar porque claramente había sido escrita y cantada por la mejor voz de toda Corea, y él como el mejor fan de Jungkook siempre iba a escoger esa canción porque era de su querido Jungkook. Es todo lo que cualquier persona estaría buscando, pero que Jungkook solo puede tener. Taehyung también una vez dijo que el diseño de sombrero de Jungkook era el más bonito, por lo que debían de vender ese accesorio ya que por supuesto era el mejor de todos, tanto como la que dice ser la mejor serie del momento, una tal Gloria, The Glory o como quieran llamarle, de la cual hice un video en mi otro canal por si no han visto la serie y quieren encontrar un motivo para hacerlo, y descubrir algún detalle que no notas al verla, ya que además estaré saludando en los videos de ese canal a todas las personas que comenten, así que espero verte por allá. Ahora, siguiendo con el tema habitual, no puedo olvidar la vez que Taehyung literalmente huyó cuando vio la presentación de Jungkook en My Time, porque literalmente era lo mejor que sus ojos habían visto.
Pero sin duda alguna, ver que Taehyun haría lo que sea para que Jungkook siga creyendo en sí mismo y confiando en lo que hace, me deja en claro que es el mayor fan que existe. Y esto solo lo hago porque recibí comentarios un poco fuera de lugar en mi anterior video, donde decían que Jungkook siempre estaba elogiando su apariencia y lo que hacía, pero nadie se puso a ver si Taehyun también tenía esas actitudes hacia Jungkook, y yo como siempre, no puedo quedarme callado y prefiero 1000 veces responder con pruebas a simplemente hablar por hablar. Por lo que aquí y ahora puedo confirmarles que Taehyun siempre será su mayor fan,